Buenos días, tutor. Mi nombre es Henry Alberto Cardona Giraldo. Pertenezco al programa de Ingeniería Industrial sede Santander de Quilichao. Este es mi documento. Y a continuación haré la presentación del ejercicio 5C que me correspondió en el trabajo que desarrollé. Entonces, tenemos varias preguntas orientadoras y la primera pues es el enunciado como tal, o sea, la situación. Entonces dice, aplicación del modelo de enfriamiento de Newton. Entonces el problema es, se calienta agua hasta la temperatura del punto de ebullición de 100 grados centígrados, el agua se remueve y se guarda en un cuarto, el cual está a una temperatura constante de 30 grados centígrados. Si después de 4 minutos la temperatura del agua es 75 grados, encuentre la temperatura del agua después de 7 minutos. Y hay una pregunta que dice, ¿en cuánto tiempo la temperatura del agua llegará a 38 grados centígrados? Entonces, esa pregunta la omitimos en este momento y la dejamos para lo último, al igual que este segundo punto, porque pues para hacer este diagrama tenemos que desarrollar el resto de preguntas. Entonces hay una tercera pregunta que dice, ¿cuál es la ecuación diferencial que modela la situación del problema? Entonces aquí tenemos la ecuación diferencial que modela esta situación, en donde tenemos acá que depende de ambiente y varias cosas, y que multiplica a la temperatura, que está la función temperatura, menos la temperatura ambiente, que en este caso la temperatura ambiente es 30 grados centígrados, como dice el enunciado. Entonces ya tenemos nuestra ecuación diferencial y seguimos a la cuarta pregunta. ¿Cuál es el método utilizado para encontrar la solución general de y de t? En este caso nuestro y de t está representado en t de temperatura y t de tiempo, y vamos a hacer variables separadas. ¿Qué quiere decir? Entonces dejamos a la derecha todo lo que depende del tiempo y a la izquierda todo lo que depende de la temperatura. Entonces integramos, entonces decimos que tenemos esta derivada sobre algo, entonces pasa igual, entonces decimos que logaritmo natural de temperatura menos 30, porque pasa este valor igual a, y tenemos la integral de una constante, que en este caso es de tiempo más la constante, todo multiplicado por k. ¿Listo? Y aquí simplemente pues despejamos t. Entonces hacemos toda esta operación, despejamos t y comenzamos a formular el problema. Entonces aquí tenemos que en el momento cero, como dice acá, que entra el agua con una temperatura, entonces dice que en el momento cero la temperatura es de 100. Entonces aquí simplemente despejamos KC y tenemos que es igual al logaritmo natural de 70. Simplemente despejar. Entonces despejamos KC y tenemos logaritmo natural de 70. Entonces es decir, aquí tenemos t igual a esta parte de acá. Ahora tomamos el tiempo 4. Entonces dice que en el tiempo 4 la temperatura ya está en 75 grados centígrados. Entonces lo mismo, despejamos K y tenemos esta función. Aquí simplemente pues reemplazamos y ya tenemos esta función es la que vamos a utilizar en GeoGebra. Entonces recuerdan que omitimos esta primera pregunta, que en cuánto tiempo encuentre la temperatura del agua después de 7 minutos. Entonces aquí pasamos, simplemente reemplazamos t, que es igual a 7, y calculamos t de temperatura, que es igual a 7. Entonces aquí, cuando reemplazamos, pues tenemos que en el momento 7, pues la temperatura es de 62 grados centígrados. ¿Listo? Como dice acá. Encuentre la temperatura del agua después de 7 minutos. ¿Listo? Entonces ya ahí tenemos la temperatura, que es esta. Y acá, pues la última pregunta, que dice, ¿en cuánto tiempo la temperatura del agua llegará a 38? Entonces, lo mismo, simplemente reemplazamos este 38, reemplazamos t, que es igual a 38, y despejamos la temperatura. Si hacemos todo el despeje, entonces nos da que en 19 minutos la temperatura está en 38 grados centígrados. Entonces, ¿cómo comprobamos toda esta parte que hicimos? Pues simplemente
utilizamos GeoGebra. Entonces en GeoGebra pasamos la función. Entonces dice que en el momento 0 estamos a 100 grados centígrados, en el momento 4 estamos a 75 grados centígrados, en el momento 7 después de 7 minutos estamos en 62 grados centígrados, y en 19 minutos, pues aquí colocamos aproximados porque no coloqué todos los puntos después del punto, todos los decimales. Entonces aquí ya vemos, pues obviamente 37.997 que se acerca a 38. Entonces aquí ya vemos, representamos en el gráfico cómo es el comportamiento, pues como tal, después del tiempo la temperatura. Entonces así se representa en GeoGebra. Entonces esta es toda la presentación. Y pues hay una última pregunta, que ¿por qué esta solución particular encontrada en el anterior ítem es la solución de este problema? Se modela perfectamente con el enfriamiento de Newton y cumple con todas las condiciones iniciales. Entonces aquí están todas las pautas del video. Y pues mi nombre es Henry Alberto Cardona Giraldo. Y pues que tenga un buen resto de tarde. Muchas gracias, tutor.